Bienvenidos a su espacio de opiniones, gracias por acompañarnos. Continuamos en esta búsqueda de dialogar, platicar, conversar los temas de importancia para nuestro país. Gracias también a quienes se suman a la transmisión en vivo de este programa en las radios de Ágape para el oriente y occidente del país, también en nuestro reprise a las 4:30 de la tarde a través de Radio Luz. Esta mañana vamos a platicar sobre la economía del país desde la perspectiva de estos 500 millones de dólares que el BID está ofreciendo, que puede dársele al país para que pueda contrarrestar los problemas de liquidez que el sistema financiero dice estar enfrentando y por lo cual se contrae la entrega de créditos a la productividad. ¿Cómo impacta esto? ¿En qué consiste esto? Eso es lo que vamos a platicar hoy con el economista y diputado del FMLN, Salvador Arias, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, muy amable por invitarnos y estar acá con ustedes para intercambiar esta situación muy difícil que ya en el 2007, con el cierre de la balanza de pagos, ya la situación era clara. Más ante esa preocupación, en septiembre del año pasado, nos propusimos nosotros hacer una evaluación de la economía. Y al final terminamos haciendo un libro, que es este que tú tienes acá, que te he entregado, que se llama El derrumbe del neoliberalismo, lineamientos alternativos para un modelo alternativo. Y quiero partir de eso porque la crisis que se vive en el país no es una crisis, y que viene más fuerte, no es una crisis solo producto de la coyuntura norteamericana, sino que es una crisis producto del modelo que entre el año 2000 y 2007 lleva al país a una situación de insolvencia. Y quizás, hablando económicamente a nivel del país, hay un cuadro, el cuadro dentro del libro, que te establece claramente la dimensión de la crisis financiera que tiene el Estado, el país, y cómo se refleja en los otros agentes. La balanza comercial del año pasado tuvo un déficit a diciembre de 4.697 millones de dólares. La balanza de servicios, 236 millones de dólares. La balanza de renta, que es las utilidades que mandan las empresas transnacionales a su matriz, pero hay una compensación, hay empresas nacionales que tienen inversión afuera que traen recursos, pero el balance neto de eso fue una salida de 580 millones de dólares, negativo. El servicio de la deuda pública fue de 1.198 millones de dólares, y el servicio de la deuda privada de corto plazo fue de 1.234 millones de dólares, porque si es deuda de corto plazo, quiere decir que se paga en el año. Quiere decir que estos cuatro balances significaron 7.946 millones de dólares que el país necesitó cubrir con recursos de afuera, que fue equivalente al 40% del PIB. Ya en diciembre la economía era incosteable, el modelo neoliberal. Por ello le llamo el derrumbe. Se derrumbó el modelo, no había capacidad. ¿Cómo lo resolvieron el año pasado? Fundamentalmente con tres mecanismos. Las remesas, ¿verdad?, que fueron 3.600 millones de dólares. La venta de los bancos, que hizo que entrara al país 1.100 y fracción de millones de dólares. Y como no la podían cerrar, abajo en la cuenta de errores y omisiones pusieron 550 millones de dólares. Entonces ya la crisis estaba estructuralmente planteada. ¿Qué es lo que pasa ahora ante esta situación? Que esa crisis macroeconómica del país, que no tiene capacidad de enfrentar sus compromisos con el exterior, en la medida que la crisis norteamericana se profundiza como se da este año, y que es una recesión que viene para el próximo año, lo más fuerte, algunos opinan que podrá 6 meses, otros 9, otros 1 año, otros 2 años, ese es el periodo de tiempo donde se analiza la crisis, va a significar menores flujos de recursos externos al país, que dentro del problema. Ahora, ¿cómo esto impacta a nivel de la banca privada? Porque sí, ahorita la preocupación es, ¿por qué tenemos necesidad de pedir a través del Estado 500 millones de dólares e inyectarlos a los bancos privados? Precisamente, entonces como tú tienes un problema que no vas a tener ingresos, vas a tener problemas que se van a disminuir los flujos, entonces tú tienes una entrada de contacto directo entre la situación financiera de la banca con la situación financiera del país a nivel externo. ¿Por qué? Porque los bancos, ¿a dónde está su liquidez? La liquidez de los bancos está en las reservas de liquidez que tienen en el Banco Central de Reserva. ¿Cuáles son las reservas de liquidez que los bancos tienen en el Banco Central de Reserva? A octubre de este año, las reservas de liquidez de los bancos eran 2.069 millones de dólares. Pero ¿cómo se conecta el problema con los flujos externos?
Se conecta porque el Banco Central de Reserva tiene estos depósitos, pues lo tienen dólares. Pero el problema es que esos también son las reservas de liquidez del país para enfrentar los pagos externos. Entonces, si los flujos se cortan de afuera, el Banco Central no tiene más opción que utilizar los ahorros del público para poder enfrentar los pagos de afuera. Entonces, ese es el problema. Y es un problema que no tiene solución ni con los 500 millones ni con 1.000 millones de dólares, porque el déficit que hay es un déficit superior a los 4.000 o 5.000 millones de dólares. Entonces, hay un problema estructural. Los bancos dicen, nosotros tenemos liquidez, Sí. la banca salvadoreña es sólida, tenemos dinero, pero no podemos arriesgar los recursos de los depositantes, es decir, por eso necesitan esta liquidez. Sí, pero aunque ellos no lo quieran arriesgar, el problema es que están conectados, porque como estamos dolarizados, que es un error, que tiene un problema, una carga, un hándicap que tiene la economía nuestra, como estamos dolarizados, y esas reservas de liquidez de ellos, que es la liquidez de los bancos los dan ese 23% que tienen que tener depositado en el Banco Central de Reserva. Pero el Banco Central de Reserva tiene ese dinero comprometido con los flujos externos, ahí sí te conecta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si no vienen recursos, lo que van a terminar usando son las reservas de liquidez de los ahorros de la gente y van a entrar en crisis. Ya ahorita, sé de bancos, por ejemplo, ayer tuve una reunión con unos industriales y me decían que el Citigroup, por ejemplo, depósitos que pueden hacer efectivo a la gente, se los está bloqueando y no le están permitiendo acceso. ¿Cuál es la situación de la banca? Porque ese es, ¿por qué es que están actuando así? Es porque un problema de liquidez interno. La realidad es que los bancos no deberían, como tú bien dices, y ellos dicen, no tendrían por qué demostrar liquidez y liquidez, pero el país ha estado sufriendo un saqueo de recursos. ¿Cómo? Y esto viene ya desde hace unos años. ¿Cómo se ha estado habiendo corrida de recursos al exterior? Han vendido las empresas, vendieron la CESA, vendieron la Constancia, las transnacionales están sacando utilidades, vendieron los bancos, todo eso ha sido corrida de capital del país. Solo de los bancos se fueron casi 3.000 millones de dólares, porque solo 1.000 y pico entraron de los 4.000 que se vendieron, un poco más de 4.000, se fue el dinero de la CESA, se fue el dinero de la Constancia, y otras empresas se fueron los dineros de los supermercados que se vendieron. Ese dinero ha salido, ha sido una corrida de capital. Entonces, eso es lo que amenaza a los bancos, que si esa corrida sigue de capitales, va a llegar un momento en que van a tener un problema de liquidez. Ahora, que se mezcla con esto. Pero ¿cuál es la situación de los bancos que te quiero decir? Porque aquí tenemos que ver que estos bancos que tenemos ahora son bancos que no están siendo determinados su capacidad financiera solo por la situación interna del país. Y te voy a dar 4 datos, uno de cada banco. El Citigroup, que es el Banco Cucatán, el valor de sus acciones cayó de $45 a $9.52, dato al 14 de noviembre de este año. O sea, el banco es el banco con más posibilidades de riesgo de quiebra a nivel internacional. Y por lo tanto, como el Banco Cucatlán es propiedad de ellos, pues es un banco que está totalmente expuesto a una crisis de un banco que no es un problema interno, sino que es un problema de su crisis internacional. El banco, este es el banco, ¿cómo se llama? Las acciones bajaron el banco, el HSBC, el valor de sus acciones bajó de $90 a $52, al mismo 14 de noviembre. O sea, los bancos están en una situación de insolvencia, de crisis, porque tienen una cartera de dudosa recuperación, el Supreme Prime, que llaman ellos, cartera de segundo nivel que ellos manejan, que los tienen en una situación difícil. El Banco Agrícola, que es el Banco Colombia, sus acciones bajaron de $42 a $18 la acción.